Bienvenidos nuevamente a esta comunidad Piensa Sano, en donde saben que la clave es que estamos dándoles información de valor sobre diversas enfermedades del aparato digestivo, pero con la información precisa, clara, digerida, a efecto de que ustedes tengan pues más empoderamiento, más conocimiento y de esa forma puedan comprender y coadyuvar al manejo de sus problemas o la de sus familiares. Hoy hablaremos de un tema muy importante en incidencia, que es el cáncer de colon y recto. El cáncer de colon y recto, desde el punto de vista epidemiológico, es decir, en la incidencia, ocupa entre el segundo o tercer lugar de cáncer, tanto en el hombre como en la mujer, en muchos lugares del mundo. Y también el cáncer de colon y recto es una de las principales causas de mortalidad. Entonces sí estamos ante una enfermedad muy frecuente, pero que además, déjenme decirles de entrada, muy frecuente, es cáncer, pero es de los pocos en donde se pueden hacer muchas cosas antes de que la enfermedad ya esté en la persona y que esté en una forma avanzada. Entonces esto grábenselo porque es muy importante. Bueno, el colon, como ustedes saben, es el intestino grueso, ¿sí? Ya es la parte final del tubo digestivo y tiene, si ustedes se imaginan el ombligo, es como el marco de una portería que está alrededor del ombligo, porque tenemos un intestino que le llamamos colon ascendente, que asciende de la parte inferior derecha del abdomen, asciende, casi hace ángulo con el hígado, se atraviesa todo el abdomen, casi hace ángulo con el vaso, baja, desciende en el colon descendente, después hace una S, unas curvitas que se llama sigmoides, y ya viene la parte del recto y el esfínter anal. Esa es la anatomía del intestino grueso. Ahora, ¿qué función tiene el colon? El colon pues, principalmente está lleno de glándulas que fundamentalmente están destinadas a la absorción, porque del intestino delgado, que son varios metros, ya le llegan los productos digeridos, se absorbió todo lo que debe de absorberse y se quedó en el residuo intestinal lo que no se va a utilizar. Y agua, por supuesto. Entonces pasa el agua y este residuo intestinal al colon, en donde empieza a transitar todo este recorrido que yo les digo, en donde fundamentalmente lo que se hace es absorber agua. Está lleno tremendamente de glándulas, en donde absorbe agua, genera un equilibrio y le va dando consistencia poco a poco, ¿sí? Conforme pasa en el colon derecho, por supuesto, estará la evacuación aún no formada, muy líquida, y conforme pasa al lado izquierdo, pues ya se absorbió más agua, ya está más formada la evacuación, ¿de acuerdo? Hasta que llega al reservorio, que es el recto sigmoides. Ahí ya se queda la evacuación para finalmente ya de manera voluntaria, ¿sí? Poderla expulsar. Bueno, ¿qué es el cáncer? Aquí quiero darles una explicación muy breve de lo que es el cáncer en términos generales y por supuesto es lo que sucede al igual en el intestino grueso. En todo el organismo, en la piel, en la mucosa de la lengua, en la mucosa intestinal, en la mucosa de la vejiga, en todos lados, las células tienen un periodo de vida. Conforme termina su periodo de vida, las células en la piel se descaman, en el intestino también se exfolian, sale ya la célula muerta, sale a la luz intestinal y se desecha, etcétera. Y cada vez que esta periodicidad se va dando y que las células se van renovando, precisamente nacen células nuevas. Pero estas células, porque imagínense la maravilla que tenemos de organismo, sale exactamente igual y hace exactamente las mismas funciones. Y se multiplica, se replica a la misma velocidad. Esto sucede y es un equilibrio que existe, ¿no? Entonces, cuando por alguna causa, en las más de las veces en el cáncer desconocida, la célula que se muere ya es sustituida por una, o alguna de las células que están ahí empieza a tener cambios atípicos, empieza a comportarse de manera diferente, se vuelve la célula rebelde del organismo, entonces ya no obedece a decir yo tengo que replicarme en dos
y esas dos a la vez en 4, no. Ya esta célula pierde el control y crece de manera desordenada, en número, pues obviamente va generando volumen, va generando tumor, pero por otro lado, ya la célula no funciona igual, no sirve para nada, toma una forma, digamos, atípica, irregular, ¿sí? Ya no hace su función, ahora se dedica a crecer, a crecer, a crecer y a consumir mucha energía y muchos metabolitos. Entonces por eso el cáncer va deteriorando y consumiendo a la persona, ¿sí? Y esto es importante tener la concepción más o menos, digamos, de lo que es una célula cancerosa, que es una célula que ya perdió el control, que se comporta autónomamente, ya no obedece ninguna instrucción, se dedica a crecer y a comer. Bueno, ahora, en el cáncer del colon yo les decía que tenemos esta oportunidad de prevención, porque sí hay factores predisponentes. Estábamos entonces comentando que el cáncer del colon es muy frecuente, pero que es de los pocos en donde se pueden hacer muchas cosas antes, porque sabemos que hay factores preexistentes o predisponentes. Miren, uno de ellos, por supuesto, es la herencia, la genética. Sí se ha visto tendencia que en donde hay un familiar directo con cáncer de colon, sí tiene más posibilidades el familiar, no por supuesto todos, pero un porcentaje a lo mejor de un 7 a 10% de incidencia de cáncer en una familia que tenga algún miembro con cáncer, el antecedente de cáncer de colon. Por decirlo también, el cáncer de colon es más frecuente porque decíamos que está lleno de glándulas, se denomina adenocarcinoma, porque adeno significa es el derivado de glándulas, esa es la estirpe, es el tipo más frecuente de cáncer. Y cuando nos referimos en colon a cáncer, habitualmente estamos hablando del adenocarcinoma. Bueno, entonces les decía yo la herencia, pero por otro lado la dieta. Si hay una relación directa entre la cantidad de grasa que comemos, la cantidad de vegetales o de fibra que no comemos y la incidencia de cáncer. Entonces aquí ya viene una tarea importante para ustedes de tomar una alimentación sana para ir disminuyendo estas causas de cáncer, porque por supuesto hay otras que están fuera de nuestro control. Ahora, también hay un par de enfermedades preexistentes en el colon que pueden derivar, no todas, en un cáncer. ¿Cuáles son? Básicamente los pólipos de colon, ¿sí? Algunos, la mayoría son benignos, se mantienen toda la vida benignos, y algunos sí son malignos o premalignos, y con el paso del tiempo, pues obviamente derivan ya francamente un adenocarcinoma. Y la otra es la enfermedad intestinal inflamatoria, dentro de ellas la colitis ulcerativa, es una enfermedad latosita, muy molesta, vamos a decir, para el paciente porque tiene episodios de diarreas, de sangrado, pero bueno, cuando hay este diagnóstico franco también hay que estar vigilando al paciente de cerca porque también tiene una incidencia mayor que cualquiera de nosotros a tener cáncer del tubo digestivo, básicamente del colon, el tema que estamos hablando. Muy bien. Ahora, ¿qué signos y síntomas tiene un paciente con cáncer de colon? Bueno, les diría, y esto es la parte clave de esta comunidad, que demos la información clara, precisa, concisa. Muchos pacientes son asintomáticos y ya tienen el cáncer de manera incipiente. Entonces ahí podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos pedir algo que es muy relevante, que es los métodos de laboratorio de screening o de cribado, es decir, aquellos con los cuales podemos sospechar. Sí, ahorita les voy a decir los momentos en los cuales podemos sospechar que una persona puede tener un cáncer. Es decir, si una persona empieza a tener cambios en sus hábitos intestinales, es decir, si tenía una evacuación normal y empieza con periodos de diarrea, con periodos de estreñimiento, empieza con dolor abdominal, empieza con un poco de anemia que no tiene la justificación específica y que a lo mejor hay un sangrado microscópico ahí silencioso, etcétera, ¿sí? De repente puede haber un poco de dolor abdominal, etcétera, síntomas inespecíficos, un poco de cansancio, de debilidad. Bueno, en ese momento es clave la consulta y la atención del médico y que ustedes vayan con el médico cuando existen estos síntomas, porque voy a decirles la contraparte.
Cuando el paciente llega y ya tiene signos de alarma, la verdad cambia completamente el escenario. Es decir, de una persona que tomó acciones preventivas a una persona que ya tiene el cáncer bien definido, hay un mundo de diferencia en su pronóstico y, por supuesto, en su calidad de vida, ¿sí? Y las posibilidades de sobrevivencia, ¿sí? Entonces, una persona que tiene estas molestias, que repito, cambios en los hábitos intestinales, un dolor abdominal asociado a lo mejor a un sangrado, ¿sí? Por supuesto el sangrado ya es un dato de alarma, ¿sí? Algunas molestias, cansancio, debilidad, bueno, pues hay que acudir al médico, ¿sí? El médico va a hacer una exploración física y va a decir, bueno, en este momento no encuentro nada, que es el escenario esperado de una etapa inicial, ¿sí? O inclusive ya en la etapa avanzada, pues ya encontrará a lo mejor la palpación de un tumor, o a lo mejor el hígado crecido, o algún sinfín de datos de un ganglio, un problema respiratorio porque ya está una invasión a pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, lo importante obviamente es llegar a etapas tempranas al diagnóstico, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son los signos de alarma? Por supuesto ya una franca pérdida de peso, una pérdida del apetito, ¿sí? La presencia de sangrado, ¿sí? Ya son datos, digamos, de alarma. Si nosotros tenemos eso, ya por supuesto estamos pensando que hay un problema avanzado y hay que ser más ágil en los métodos de diagnóstico. Ahora, al decir que se pueden hacer muchas cosas en el cáncer de colon, les diría, mire, estudios de excremento, de rutina, personas mayores de 50 años, porque el cáncer tiene su incidencia, el de colon, en personas mayores de 50 años, aunque no es privativo, también se da a veces en personas más jóvenes, por supuesto. La búsqueda de sangre oculta en las evacuaciones. Yo cuando tengo un paciente en el consultorio que tiene molestias intestinales, digamos que lo divido en tres. Uno es el que no me genera preocupación, que ha de ser un colon irritable, una cosa de ese tipo. Otro es el que tiene algo que no me gusta porque empezó a perder un poco de peso, del apetito, etcétera, etcétera. Y el otro es el que francamente, pues yo digo, vamos a hacerle ya una colonoscopía porque seguramente ahí vamos a encontrar ya el tumor franco, ¿de acuerdo? Entonces, en la etapa inicial, cuando el paciente no tiene nada, hay que hacer prevención, hay que hacer screening o cribado, hay que tener el hábito de decir, yo me voy a hacer un chequeo, ¿sí? Cada año, cada 2 años, máximo si tengo un familiar con el antecedente de cáncer de colon, y me voy a hacer de rutina por lo menos 3 cosas. 1, la búsqueda de sangre oculta en heces. 2, la determinación de un antígeno que se denomina antígeno carcinoembriogénico o carcinoembrionario, que es una sustancia que si se eleva existe alta posibilidad de que exista cáncer de colon, al igual que en tercer lugar un antígeno denominado CA19-9. ¿De acuerdo? Entonces, estos datos que son muy fáciles, es una prueba de sangre, es una prueba de excremento. Así como en el cáncer de la próstata estamos checando el antígeno prostático específico, pues así en el cáncer de colon, pues hay que checar el antígeno de colon, el carcinoembriogénico y el CA19-9. ¿De acuerdo? Entonces, estos estudios son importantes incluirlos de manera permanente en el chequeo, tanto de hombres como mujeres, porque el cáncer, si bien tenía una incidencia mayor para hombres en algunos lugares, no necesariamente también se presenta de manera relevante en la mujer. Entonces, bueno, ya cuando tenemos un paciente que tiene datos de sospecha, hay que irse rápido. ¿Y qué es lo que yo le digo al paciente? Vamos a hacer una colonoscopia. Porque miren, si hacemos un ultrasonido, nos puede dar algún dato indirecto, ya si el hígado está con una metástasis o lo que sea, pero no nos es de utilidad, ¿sí? La tomografía es muy útil, pero tendría que ser una tomografía contrastada, a lo que llamamos una colon TAC, una tomografía asociada con un medio de contraste en el colon, y aún así nos puede decir, pues hay una lesión pequeña, y luego pues hay que ir a buscarla. No hay como ir de manera directa y decirle al paciente, a ver, prepárate, tómate tus laxantes, polvos especiales o algunos enemas para limpiar el colon perfectamente, nos vemos tal día en ayuno,
viene el anestesiólogo, te da una sedación, hacemos una colonoscopía con equipos de altísima definición y habremos de tener cápsulas y videos sobre la colonoscopía para que ustedes no tengan ningún temor de esos estudios que son una maravilla, ¿sí? Y que además se diagnostica con toda oportunidad. Entonces, hacemos la colonoscopía y bueno, nos podemos encontrar un pólipo, lo podemos extirpar. Nos podemos encontrar una colitis ulcerativa, podemos tomar biopsias para tener un diagnóstico de precisión. Nos encontramos ya un tumor, hay que biopsiarlo. ¿Sí? Hay que biopsiarlo, llevarlo al microscopio para que nos ponga ahí el nombre y el apellido del tumor. ¿Sí? Pero, por otro lado, también tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es la estadificación. Es decir, el intestino, imagínense ustedes que es un sándwich, la pared del intestino. Sí, es un sándwich, entonces tiene una capa interna, una capa intermedia, tiene una capa externa. Entonces, el cáncer empieza en la capa interna, donde están las glándulas, porque eso es un adenocarcinoma. Se va profundizando y se mete a la capa intermedia, luego se mete a la capa profunda, después se va por los linfáticos a los ganglios que están alrededor, después se mete a la sangre y agarra camino a cualquier lugar, al cerebro, al pulmón, al hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que lo ideal es encontrarlos en etapas tempranas, pero cuando ya tenemos un diagnóstico, al paciente hay que hacerle, entonces ahora sí, las tomografías, la radiografía de tórax, un sinfín de cosas para saber en qué etapa está ya el tumor, ¿sí? Y bueno, ya vendrá después el manejo multidisciplinario de este tipo de problemas, porque el paciente con un cáncer, salvo los que están en etapas iniciales muy localizado y que no hay en ningún otro lado, pues por supuesto hay que proceder a hacer una resección de ese fragmento de intestino. Pero también, debemos decirlo, se comporta diferente el cáncer del lado izquierdo, del lado derecho y máxime de la región del recto y del ano, porque ahí es un manejo muy diferente. Sí, hay que tomar muchas precauciones por la anatomía de la región. Pero bueno, yo quisiera decirles, enfatizar que el manejo ya de un cáncer debe de llegar a un equipo multidisciplinario, donde exista un cirujano oncólogo, donde exista un quimioterapeuta, un radioterapeuta, donde exista inclusive a lo mejor alguien de psicología, porque esto es un tratamiento integral para que el paciente tenga claridad del proceso que va a vivir, ¿de acuerdo? Y por otro lado les diré lo que al final, cuando ya por desgracia tengo un paciente en la consulta que le acabo de hacer una colonoscopía, bueno, a lo mejor no se lo digo de inmediato porque no quiera, simplemente porque el paciente está todavía un poco mareadito, tengo que esperarme unas horas, pero lo cito después, le tomo la biopsia, la mando a que se estudie y ya cuando tengo el microscopio, el reporte del microscopio, siempre le digo al familiar que les entreguen unas laminitas, unas laminillas con el tejido. ¿Por qué? Porque el patólogo me va a decir si es un cáncer, es un adenocarcinoma de tal tipo, pero cuando llegue a un centro de referencia le van a decir, quiero revisar las laminillas. ¿Por qué? Pues porque tiene razón, pueden desconfiar de un patólogo, de otro patólogo, y ahí decir, efectivamente, sí hay células cancerosas de esta estirpe, etcétera, etcétera, está en tal estadio, hacen una reunión clínica específicamente para esa persona y dicen, este es el manejo que le vamos a establecer. Bueno, entonces, ese es, digamos, le digo al familiar, pida usted laminillas en el laboratorio. Ok, ya que está el paciente, y aquí es algo importante que quiero decirles. Miren, hace años, yo recuerdo que cuando teníamos un problema grave, yo mismo o la familia me decía, oiga, ¿sabe qué? Venimos a consulta, pero que nos espere afuera el paciente. Ya no, porque existen derechos de los pacientes. El primero que tiene que estar enterado de su enfermedad es el paciente, por supuesto. Y es el que tiene que autorizar las cosas que se le van haciendo, es el que tiene que estar preparado para enfrentar esta batalla. Entonces, no es la familia, ni se le tiene que ocultar absolutamente ninguna información. Entonces les digo, a ver, que venga el paciente, le explico en detalle y además les digo a la familia ya en conjunto, caminen siempre con manos profesionales.
por favor, no cometan el error de tardarse, de dilapidar el tiempo en tomar otra opinión, ir aquí, ir allá, con todo respeto con un médico general, que no, vámonos directo ya a manos expertas, porque esto urge, ¿de acuerdo? Por otro lado le digo al paciente, mira, es una mala noticia, pero si en un momento dado estuviéramos hace 20 años o 30, te diría que el pronóstico es muy, muy malo. En la actualidad existe radioterapia, quimioterapia, inclusive quimioterapia no solamente en la vena, quimioterapia oral, que puede mejorar mucho el pronóstico del paciente. En un caso dado, imagínense que si el paciente tiene un tema avanzado, de repente se puede estar resecando una parte del hígado, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos recursos en la actualidad, quirúrgicos, médicos, quimio, radioterapia, etcétera. Entonces, al paciente se le da el ánimo, pues, para que enfrente una batalla, ¿sí? Y sí les digo, no hagan caso de remedios que no están comprobados, porque hay un mundo de información, ¿sí?, tremenda. Yo he estado en las comunidades de redes sociales, ¿sí?, precisamente para auscultar cómo está el asunto, y bueno, de repente todo el mundo opina y le dice, ¿sabes qué? Yo me curé con té de no sé qué, yo conseguí este medicamento en tal lugar, yo conseguí sin fin de cosas. Entonces yo les diría, que funcione o no, no sé, yo no puedo debatir algo que no está científicamente comprobado, pero es un error grandísimo, ¿sí? De alguna forma darle credibilidad y seguir esas indicaciones. Entonces, seguir lo profesional con alguien que sea experto en el tema, agilizarlo, no hacer caso de las cosas que no están comprobadas y enfrentar la enfermedad con mucho interés. Entonces, bueno, hablamos hoy pues en este video de la comunidad Piensa Sano del cáncer del colon, una enfermedad muy seria, obviamente ya son palabras mayores, pero repito, es el único o de los pocos cáncer en lo que podemos hacer cosas. Así como en el cáncer de la piel nos dicen, no te asolíes mucho, bueno, pues el que se asolea mucho tiene más riesgo, ¿no? Aquí lo mismo en el colon, ¿sabes qué? Pues come más fruta, más verduras, más cereales, evita las grasas. Oye, tienes un familiar con cáncer, lleva tu seguimiento. Y finalmente es tu chequeo. Hombre o mujer, después de los 50 años, ya les dije qué estudios hacer, pero además, ¿sí?, no está por demás y en muchos lugares del mundo se hace de rutina una colonoscopia. Y si sale normal, qué bueno. Cada 2, cada 3 años en los pacientes que tienen familiares directos, a lo mejor cada 5 años en el resto de los pacientes, son recomendaciones mundiales, porque la única forma de encontrar al tumor en etapas tempranas es con un estudio en donde no ya gritó el tumor que aquí está, sino donde hay realmente molestias mínimas o ninguna, y como parte de un protocolo y de un chequeo, estamos encontrando un pólipo incipiente que en un año se iba a volver un cáncer, iba a poner a esta persona en jaque. Entonces imagínense la diferencia. Así que estamos hablando de una enfermedad seria, pero que si tenemos cuidado, autocuidado y costumbre y rutina del chequeo, creo que seguramente estaremos aportándole algo a la comunidad en disminuir, en empoderarse, en conocer que hay estudios previos, sangre oculta en heces, antígenos, que pueden en un momento dado darnos oportunidad a los médicos de atenderles con mayor oportunidad. Si te gustó el video, por supuesto, y estamos en YouTube, pues dale like. Si estamos en Facebook o en alguna otra plataforma, pues síguenos en nuestras redes sociales, visita nuestra página de internet, tenemos ahí información valiosa y además, pues miren, siempre con el ánimo de dar valor, estaremos con cápsulas, con videos, con algunos libros de obsequio, etcétera, etcétera, para que tú estés bien informado y entonces sí hagamos honor a nuestro logo de que esa duda se transforme en tranquilidad en la medida en que tengan información valiosa y ustedes se empoderen con la información para estar más tranquilos en la vida. Gracias por escuchar y atender este video de la comunidad Piensa Sano.